El dolor no era lo peor. Lo peor era el silencio que vino después del rugido. Cuando el tornado pasó sobre mi barca aquella tarde de mayo de 1946, el mundo se convirtió en un caos de metal retorcido, agua violenta y gritos que ni siquiera supe que eran míos. Recuerdo el momento exacto en que mi tibia derecha se partió. Un chasquido seco, como cuando quiebras una rama verde. El sonido viajó por mi cuerpo antes que el dolor. Luego vino la izquierda. Esa fue diferente. Sentí como el hueso atravesaba el músculo, rasgando todo a su paso. Me vi flotando entre los restos del único medio de vida que conocía, con las piernas dobladas en direcciones imposibles, rodeado de un lago que de pronto parecía infinito. No supe en ese momento que acababa de comenzar la travesía más larga de mi existencia. 9 días, 216 horas. Cada segundo medido por el latido errático de un corazón que se negaba a rendirse. El tornado se había llevado mi embarcación, mis herramientas, mi dignidad. Pero había dejado algo peor. La certeza de que nadie vendría a buscarme. Oklahoma en 1946 era un lugar donde los hombres desaparecían con frecuencia. Las tormentas se tragaban vidas como quien bebe agua. Mi nombre, Thomas Whitfield, probablemente ya estaba siendo pronunciado en pasado por mi esposa Marta y mis 3 hijos. Pero yo seguía vivo, atrapado en un fragmento de madera que alguna vez fue la proa de mi barca, con el sol convirtiéndose en mi enemigo durante el día y el frío mordiendo mis huesos expuestos durante la noche. Las primeras horas pensé que moriría de sed. Los primeros días, de hambre. Pero al 5.º día descubrí algo aterrador. El cuerpo humano puede soportar mucho más de lo que la mente está dispuesta a aceptar. Esta es mi historia. La historia de cómo un tornado en el corazón de América casi me enterró en vida. Y de cómo aprendí que la muerte no siempre llega cuando la esperas. A veces simplemente te observa desde lejos, esperando el momento exacto para acercarse. Y otras veces, muy pocas veces, decides que ese momento nunca llegará. Lo que viví en aquellas aguas no debería haberlo sobrevivido ningún hombre. Y sin embargo, aquí estoy, contándotelo. Mi nombre es Thomas Whitfield, y durante 9 días navegué la línea entre la vida y la muerte en las aguas del lago Eufaula. Antes de que continúes escuchando lo que tengo que decir, déjame pedirte algo. Si esta historia te mueve, si logra hacerte sentir aunque sea una fracción de lo que yo experimenté, presiona ese botón de suscripción. Este canal existe para compartir relatos de supervivencia reales, historias de personas que miraron al abismo y encontraron la fuerza para regresar. Dale me gusta si crees que historias como la mía merecen ser contadas. Y sobre todo, deja un comentario diciéndome desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Quiero saber que estas palabras están viajando, que están alcanzando a personas en rincones del mundo donde quizás alguien más está luchando por sobrevivir a su propia tormenta. Lo que voy a contarte no es fácil de escuchar. Habrá momentos en los que querrás apartar la mirada. O en este caso, dejar de escuchar. Pero te pido que te quedes, porque esta historia no es solo sobre un hombre atrapado en un lago. Es sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos quitan todo, cuando el mundo nos reduce a nuestra esencia más básica. Carne, hueso y voluntad. Es sobre descubrir que dentro de nosotros existe algo salvaje, algo primitivo que se niega a apagarse incluso cuando todo indica que debería hacerlo. Eran las 4:32 de la tarde del 18 de mayo de 1946 cuando vi el embudo descender del cielo. Yo había salido esa mañana temprano, como todos los sábados desde hacía 12 años. La pesca era mi sustento, mi manera de mantener a mi familia en un Oklahoma todavía marcado por las cicatrices del Dust Bowl. Marta me había preparado 2 sándwiches de jamón y una cantimplora de café. Vuelve antes del anochecer, me había dicho, como siempre. Yo había asentido, como siempre. Ninguno de los dos sabíamos que pasarían más de una semana antes de que volviera a verla. El lago Eufaula era traicionero en mayo.
Las corrientes cambiaban sin aviso. Las tormentas se formaban en minutos. Pero yo conocía esas aguas como las líneas de mi propia mano. O eso creía, porque cuando el cielo comenzó a oscurecerse aquella tarde, cuando el viento empezó a ulular con un sonido que nunca antes había escuchado, supe que todo lo que creía saber sobre ese lago estaba a punto de revelarse como ignorancia pura. Así comienza mi relato. Un relato de destrucción, de soledad absoluta, de dolor que rebasa cualquier descripción. Pero también, y esto es lo importante, un relato de supervivencia. Porque yo no morí en aquel lago. Y si tú estás aquí, escuchándome ahora, es porque necesitas saber que es posible sobrevivir a lo imposible. La primera señal fue el silencio. Los pájaros dejaron de cantar. El agua, que segundos antes chapoteaba contra el casco de mi barca, se alisó como un espejo. Levanté la vista del sedal que estaba desenredando y vi que el cielo había cambiado de color. Ya no era el azul pálido de la tarde, sino un verde enfermizo que me heló la sangre. Tengo 52 años y he visto tormentas fuertes, granizadas que hundían barcas más grandes que la mía, vientos que arrancaban árboles desde la raíz. Pero nunca había visto el cielo adquirir ese tono. Era como si la atmósfera misma se hubiera podrido. El viento llegó sin previo aviso. Un segundo estaba inmóvil, evaluando si debía remar hacia la orilla, y al siguiente una ráfaga me golpeó con tal fuerza que perdí el equilibrio. La barca se inclinó violentamente hacia estribor. Mis aparejos, las cañas, la red, la caja de señuelos que había heredado de mi padre, salieron despedidos hacia el agua. Me aferré al borde con ambas manos mientras el lago comenzaba a levantarse en olas que no tenían sentido, olas que venían de todas direcciones a la vez. El motor se ahogó con un último estertor, y entonces lo vi. El embudo descendía del vientre de la tormenta como un dedo acusador de Dios. Giraba con una velocidad que desafiaba la comprensión, y el rugido que producía era el sonido del fin del mundo. No era un silbido ni un aullido. Era algo más profundo, más visceral. Era el sonido de la tierra siendo devorada. Quise gritar, pero el viento me robó el aliento de los pulmones. La barca comenzó a girar sobre sí misma, arrastrada por una corriente que no debería existir en un lago. Vi la orilla a lo lejos, tan cerca, quizás 300 metros, y supe que nunca la alcanzaría. El tornado tocó el agua a menos de 100 metros de donde yo estaba. La superficie del lago explotó hacia arriba, formando una columna de agua que subía y subía, girando en espiral, arrastrando peces, ramas, pedazos de embarcaciones que habían estado amarradas en la costa. Algunas de esas cosas me golpearon. Sentí un impacto en el hombro, algo duro, pesado, que me hizo soltar mi agarre. Otro en las costillas que me dejó sin aire. La barca se levantó. Literalmente se elevó del agua como si fuera de papel. Durante un segundo, tal vez dos, estuve suspendido en el aire viendo el lago desde arriba, y no me siento viendo mi propia sombra proyectada sobre las olas embravecidas. La caída fue lo que me rompió. La barca golpeó el agua de costado con un estruendo que resonó en mis huesos. Yo caí primero, antes que la embarcación. Mi espalda impactó contra algo. Un trozo de madera, metal retorcido, nunca supe qué. Y sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. Luego vinieron los golpes en las piernas. El primero fue en la rodilla derecha, un dolor tan agudo que vi luces blancas. El segundo fue más abajo, en la tibia. Escuché el chasquido incluso por encima del rugido del tornado. Y entonces la barca, o lo que quedaba de ella, cayó sobre mí. El peso del agua es lo que más recuerdo. Me empujaba hacia abajo, llenándome la boca, los oídos, quemándome la nariz. Pataleé con la pierna que aún respondía, pero cada movimiento enviaba oleadas de agonía a través de mi cuerpo. Estaba bajo el agua, atrapado bajo los restos de mi propia embarcación, ahogándome en un lago que conocía desde niño. Mis pulmones gritaban por aire, las manos buscaban algo, cualquier cosa a la que aferrarme.
Los dedos encontraron una cuerda, la que había usado para amarrar las redes, y tiré con toda la fuerza que me quedaba. Emergí tosiendo sangre y agua. El tornado había pasado, o al menos se había alejado, porque el rugido era ahora distante, como un tren alejándose por las vías, pero la tormenta seguía ahí. La lluvia caía con violencia, las olas seguían sacudiéndome. Busqué mi barca y vi solo pedazos. El casco se había partido en 3 secciones. El motor, un Evinrude que había comprado usado el año anterior, había desaparecido. Nadé, si es que se puede llamar nadar a ese movimiento patético, hasta el fragmento más grande. Una porción de la proa que aún flotaba. Me aferré a ella con las manos temblando, con las piernas arrastrándose inútiles detrás de mí, como apéndices muertos. Fue entonces cuando miré hacia abajo y vi lo que el tornado había hecho. Mi pierna derecha estaba doblada en un ángulo imposible, justo por debajo de la rodilla. El hueso no había atravesado la piel, pero podía ver el bulto donde había cedido, donde se había astillado. La izquierda era peor, mucho peor. Un fragmento de hueso blanco asomaba a través del pantalón empapado, rodeado de carne rasgada que sangraba en el agua. El dolor llegó después, como si mi cerebro hubiera necesitado tiempo para procesar lo que estaba viendo. Cuando finalmente lo hizo, grité. Grité hasta que la garganta se me desgarró, hasta que no quedó aire en los pulmones. La orilla había desaparecido. Giré la cabeza en todas direcciones, norte, sur, este, oeste, y solo vi agua. El tornado había alterado las corrientes. Había levantado tanto el lago que las referencias visuales que conocía ya no existían. Los árboles que marcaban el límite del agua estaban sumergidos o habían sido arrancados. La pequeña península donde solía amarrar la barca ya no era visible. Estaba a la deriva en medio de un lago que parecía haberse expandido hasta convertirse en un océano interior. La tormenta siguió durante horas. La lluvia era tan densa que apenas podía mantener los ojos abiertos. Me tumbé sobre el fragmento de madera, abrazándolo como un náufrago abraza un salvavidas, y dejé que las olas me llevaran donde quisieran. Las piernas habían dejado de doler. O más bien, el dolor se había vuelto tan constante que ya no lo distinguía del resto de mi cuerpo. Estaba empapado, temblando, sangrando en el agua. Y lo peor de todo, lo más aterrador, era que la noche estaba cayendo. El cielo pasó de verde a gris, de gris a negro, y cuando la oscuridad finalmente me envolvió por completo, supe que había comenzado la verdadera pesadilla. La noche trajo un frío que no esperaba. En Oklahoma, mayo significa calor, tardes sofocantes donde el aire parece hervir. Pero sobre el agua, lejos de cualquier tierra firme, la temperatura cayó hasta hacerme castañear los dientes. El viento atravesaba mi camisa empapada como si fuera papel. Cada ráfaga me robaba un poco más de calor corporal, un poco más de voluntad. Me acurruqué sobre el pedazo de madera, intentando hacer mi cuerpo lo más pequeño posible, pero era inútil. El temblor era incontrolable. Mis músculos se contraían violentamente, enviando sacudidas de agonía a través de las piernas destrozadas. La oscuridad sobre el lago era absoluta. No había luna aquella noche, las nubes la ocultaban, y sin luces artificiales cerca, me vi sumergido en una negrura que parecía sólida. No podía ver mis propias manos cuando las levantaba frente a mi rostro. Los sonidos se amplificaban de manera grotesca. El chapoteo del agua contra la madera, mi propia respiración irregular, y algo más, algo que no lograba identificar. Un golpeteo rítmico que venía de algún lugar en la distancia. Tardé varios minutos en darme cuenta de que era mi corazón. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, acelerado por el trauma y la hipotermia incipiente. Intenté mantenerme despierto. Sabía, por historias que había escuchado de veteranos de la Gran Guerra, que dormirse en esas condiciones podía ser fatal. Pero los párpados pesaban como plomo.
Cada vez que los cerraba, veía el embudo del tornado descendiendo nuevamente. Sentía el impacto que había partido mis huesos. Veía el rostro de Marta cuando había salido esa mañana, su sonrisa tranquila mientras me entregaba los sándwiches envueltos en papel encerado. ¿Qué estaría pensando ahora? ¿Me estaría buscando? El lago era enorme, más de 40.000 hectáreas, y el tornado había alterado todo. Nadie sabría por dónde empezar a buscar. El amanecer llegó lento, como si el sol mismo dudara en salir. La primera luz fue grisácea, revelando un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. Niebla densa cubría el agua, limitando la visibilidad a apenas unos metros. Giré la cabeza, movimiento que me costó un gemido ahogado, y comprobé lo que ya sabía. No había tierra a la vista. Solo agua en todas direcciones, ondulante y gris bajo el cielo plomizo. Mi fragmento de barca flotaba sin rumbo, llevado por corrientes que no podía predecir ni controlar. Fue entonces cuando sentí la sed por primera vez. No la sed ordinaria que conoces cuando pasas unas horas sin beber. Esto era diferente. Mi lengua se había hinchado durante la noche, presionando contra los dientes. Los labios estaban agrietados, sangrando en las comisuras. Cada vez que tragaba, era como tragar vidrio molido. Y lo irónico, lo cruelmente irónico, era que estaba rodeado de agua. Miles de litros a mi alrededor, pero cada gota cargada de sedimentos y contaminantes que solo acelerarían mi muerte si los bebía. Las piernas habían empeorado. La derecha estaba negra e hinchada, el doble de su tamaño normal. La izquierda, aquella donde el hueso había perforado la piel, despedía un olor que me hizo vomitar. Bilis, porque no había nada más en mi estómago. El vómito cayó al agua, atrayendo inmediatamente pequeños peces que mordisquearon los restos. Los vi nadar en círculos alrededor de mi improvisado refugio y pensé, pronto vendrán por mí también. Cuando deje de moverme, cuando finalmente me rinda, vendrán a alimentarse. Intenté remar. Encontré un tablón suelto flotando cerca, parte del asiento de mi barca, y lo usé como remo. Cada brazada era una batalla. Los hombros me ardían, los brazos temblaban por el esfuerzo. No tenía idea de hacia dónde remar, así que elegí una dirección al azar y mantuve el rumbo. 1 hora, 2 horas. El sol subió, quemándome la nuca, secando aún más mi boca. La sed se convirtió en obsesión. Pensaba en el agua fresca del pozo de mi casa, en el sabor metálico que tenía cuando la bombeabas en las mañanas. Pensaba en limonada fría, en cerveza helada, en cualquier líquido que pudiera imaginar. A media mañana dejé de remar. Mis brazos simplemente se negaron a responder. Los solté sobre la madera y miré el cielo, observando cómo las nubes se movían en patrones que parecían tener significado. Una parecía un caballo, otra el rostro de mi hija menor, Emma, con sus rizos rubios. Las lágrimas brotaron sin aviso. Lloré por primera vez desde que el tornado me había golpeado. Lloré por mis hijos, por mi esposa, por la vida que probablemente nunca volvería a vivir. Y cada lágrima que caía era un desperdicio de humedad que mi cuerpo no podía permitirse perder. El segundo día transcurrió en una neblina de dolor y delirio. El sol alcanzó su cenit y me castigó sin piedad. No tenía sombrero, lo había perdido en el tornado. Así que mi cabeza quedó expuesta a rayos que parecían diseñados específicamente para torturarme. La piel de la frente comenzó a ampollarse. Sentía cómo se levantaba, formando burbujas llenas de líquido que eventualmente reventaban, dejando carne viva expuesta. Intenté usar mi camisa para cubrirme, pero estaba tan empapada que ofrecía poca protección. Las alucinaciones comenzaron esa tarde. Vi una barca acercarse, clara como el día, con 2 hombres a bordo gritando mi nombre. Agité los brazos frenéticamente, gritando hasta que la garganta se desgarró. La barca siguió acercándose, cada vez más nítida, hasta que estuvo a apenas metros de distancia. Entonces parpadeé y desapareció. Era solo una formación de niebla sobre el agua.
solo un truco cruel de mi mente desesperada. Me derrumbé sobre la madera, sollozando sin lágrimas porque ya no quedaba humedad en mi cuerpo para producirlas. Esa noche, la segunda noche, fue cuando realmente consideré rendirme. Sería tan fácil. Solo tenía que soltarme, dejarme resbalar del fragmento de madera y hundirme. Las piernas me arrastrarían hacia abajo como anclas. El agua llenaría mis pulmones en segundos. El dolor terminaría. Todo terminaría. Mis dedos aflojaron su agarre. El agua lamió mi barbilla, mi boca. Fría, tentadora en su promesa de finalidad. Pero entonces escuché la voz de Marta. No una alucinación. Algo más profundo. Un recuerdo tan vívido que podía jurar que ella estaba ahí, flotando junto a mí en la oscuridad. Vuelve antes del anochecer. Había dicho. Todavía estaba esperando. Mis hijos estaban esperando. Apreté los dedos nuevamente alrededor de la madera hasta que los nudillos se pusieron blancos. No hoy, le dije a la muerte. Todavía no. El tercer amanecer me encontró irreconocible. Mis labios se habían agrietado tanto que pedazos de piel colgaban como tiras de papel. La lengua era un trozo de cuero seco dentro de mi boca. Cuando intentaba moverla, raspaba contra el paladar produciendo un sonido que me estremecía. Los ojos me ardían constantemente. La combinación del sol reflectado en el agua y la falta de sueño profundo los había dejado rojos e hinchados. Pero lo peor era el olor que emanaba de mi propia pierna izquierda. Dulzón, pútrido, inconfundible. La gangrena había comenzado. Me obligué a mirar la herida. El hueso expuesto se había oscurecido, pasando del blanco puro a un tono amarillento. La carne alrededor estaba negra en algunos lugares, verde en otros. Pequeñas larvas, no sé de dónde vinieron, tal vez de moscas que habían aterrizado durante la noche, se retorcían en el tejido muerto. Vomité de nuevo, aunque no había nada que expulsar excepto bilis amarga. Sabía lo que esto significaba. Había visto gangrena durante la Primera Guerra Mundial, cuando serví brevemente como camillero antes de ser dado de baja por una lesión en la espalda. Los hombres que desarrollaban gangrena tenían dos opciones: amputación o muerte. Y yo estaba solo en medio de un lago sin herramientas, sin ayuda, sin esperanza de ninguna de las dos. Algo cambió en mí ese día. La desesperación se transformó en una especie de rabia fría. No iba a morir así. No después de haber sobrevivido al tornado, a 2 noches de hipotermia, a la sed que me estaba consumiendo desde dentro. Busqué entre los restos flotantes que ocasionalmente pasaban cerca. Pedazos de otras embarcaciones destruidas, ramas arrancadas de árboles, hasta que encontré lo que necesitaba. Un trozo de metal oxidado, parte de lo que alguna vez fue una lata de aceite. Los bordes estaban afilados. Mis manos temblaban mientras lo sostenía contemplando lo impensable. No podía amputar la pierna. No tenía las herramientas ni la fuerza, pero podía limpiar la herida. Tenía que hacerlo. Apreté los dientes, conté hasta 3 en mi mente y presioné el borde del metal contra el tejido necrótico. El dolor fue tan intenso que mi visión se llenó de estrellas. Raspé, corté, arranqué pedazos de carne muerta mientras gritos animales escapaban de mi garganta. Las larvas cayeron al agua. La sangre fresca, roja y viva, fluyó sobre la negra y coagulada. Cuando terminé, estaba temblando tan violentamente que casi me caí del fragmento de madera. Pero la herida se veía diferente. Todavía terrible, todavía mortal, pero un poco menos condenada. Fue después de esa tortura autoinfligida cuando ocurrió algo extraordinario. Estaba tumbado, jadeando, tratando de recuperarme del shock cuando sentí un golpe contra la madera. Algo grande había chocado contra mi improvisado balsero. Levanté la cabeza, movimiento que me costó un gemido, y vi un pez. No un pez pequeño como los que habían mordisqueado mi vómito, sino un bagre enorme, fácilmente de 15 kilos, flotando boca arriba en el agua. Muerto.
El tornado debía haberlo matado, y las corrientes lo habían preservado en las aguas frías del fondo hasta que finalmente subió a la superficie. No lo pensé. La lógica, la razón, las preocupaciones sobre bacterias o descomposición, todo eso desapareció ante el rugido del hambre en mi estómago. Agarré el pez, usando las últimas reservas de fuerza en mis brazos para arrastrarlo sobre la madera. Estaba frío, rígido, con los ojos vidriosos mirando a la nada, usando el mismo pedazo de metal con el que había limpiado mi herida, pensamiento que me habría repugnado en cualquier otra circunstancia. Corté la piel gruesa del bagre. La carne debajo era pálida, casi gris. Arranqué un pedazo del tamaño de mi puño y lo llevé a mi boca. El sabor era indescriptible. No era bueno. La carne estaba blanda, ligeramente agria. Pero era alimento, proteína, energía. Mastiqué lentamente, obligando a mi garganta reseca a tragar. Luego otro pedazo, y otro. Comí hasta que el estómago, encogido por 2 días sin nada sólido, protestó con calambres. El resto del pez lo até a la madera con un trozo de cuerda que aún colgaba del fragmento de barca. Comida. Tenía comida. Por primera vez desde el tornado, sentí algo parecido a la esperanza. Pero la sed seguía siendo mi enemigo principal. El pez había ayudado con el hambre, pero cada trozo de carne salada solo intensificaba mi necesidad de agua. Los labios me sangraban constantemente. La piel de la cara se despegaba en láminas cuando la tocaba. Los riñones me dolían. Un dolor sordo y profundo en la espalda baja que indicaba que mi cuerpo estaba comenzando a fallar. Necesitaba agua, desesperadamente, y entonces recordé algo que mi abuelo me había contado sobre sus días en el mar durante su juventud. La lluvia. Necesitaba lluvia. Miré el cielo buscando nubes oscuras, cualquier señal de precipitación, pero el cielo era de un azul despiadado, sin una sola nube. El sol continuaba su marcha implacable de este a oeste, convirtiendo mi piel en cuero. Pensé en las tormentas que habían seguido al tornado, en toda esa agua dulce que había caído, mientras yo simplemente la dejaba correr sobre mí sin intentar recogerla. El arrepentimiento me consumió. ¿Cómo había sido tan estúpido? ¿Cómo no había pensado en almacenar aunque fuera un poco? La tarde del tercer día trajo un nuevo horror. Tiburones. No, espera, no tiburones. Estaba en un lago, no en el océano. Pero había algo grande moviéndose bajo el agua. Lo vi pasar debajo de mi balsa, una sombra oscura de al menos 2 metros de largo. Esturión, tal vez, o una carpa gigante. El lago tenía peces enormes en sus profundidades, criaturas que rara vez subían a la superficie. Sea lo que fuera, el movimiento hizo que el fragmento de madera se balanceara peligrosamente. Me aferré con ambas manos, conteniendo la respiración, rogando que lo que fuera que estuviera allá abajo no decidiera investigar más de cerca. Pasó sin incidentes, pero el encuentro me dejó temblando. Había estado tan concentrado en los peligros obvios, el sol, la sed, las heridas infectadas, que no había considerado lo que vivía bajo la superficie. El lago era un ecosistema completo, lleno de depredadores y carroñeros. Y yo, flotando en un pedazo de madera con una pierna sangrante, probablemente olía a presa fácil. Esa noche, cada chapoteo en la oscuridad me sobresaltaba. Cada roce contra la madera me hacía imaginar mandíbulas abriéndose, dientes hundiéndose en mi carne. Pero sobreviví. La tercera noche pasó lentamente, segundo tras segundo, cada uno una pequeña victoria. Cuando el cuarto amanecer pintó el cielo de naranja y rosa, seguía vivo. Maltrecho, quebrado, probablemente muriendo de una docena de formas diferentes, pero vivo. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a esperar pasivamente el rescate. No iba a flotar sin rumbo hasta que la muerte finalmente me alcanzara. Iba a luchar. Iba a remar, nadar, arrastrarme si era necesario. Porque en algún lugar de ese maldito lago había una orilla, y yo iba a encontrarla. El cuarto día comenzó con una revelación que me sacudió hasta los huesos.
Había perdido la noción del tiempo. No sabía si realmente habían pasado 4 días o si eran 5, o tal vez solo 3. Las horas se fundían unas con otras en un borrón de dolor y delirio. El sol salía, alcanzaba su punto más alto, se ponía. La luna aparecía o no aparecía. Pero ya no podía contar con certeza cuántos ciclos había presenciado. Esta pérdida de orientación temporal era casi tan aterradora como la sed o las heridas. Significaba que mi mente estaba fallando, que el aislamiento y el trauma estaban erosionando mi cordura. Decidí crear un sistema. Usando el pedazo de metal afilado, hice marcas en la madera, una raya profunda por cada amanecer que había visto. Conté las que ya había vivido, 4 líneas paralelas, y me prometí que haría una nueva cada mañana. Era un gesto pequeño, casi patético, pero me devolvió algo de control. Me demostró que todavía era humano, todavía capaz de pensamiento racional. Todavía Thomas Whitfield, pescador de Oklahoma, y no solo un animal herido esperando morir. Esa mañana probé algo desesperado con el agua. Había leído una vez, en una revista de supervivencia que hojeé en la barbería del pueblo, sobre desalinización solar rudimentaria. El concepto era simple. El sol evaporaba el agua. El vapor se condensaba en una superficie más fría, y esas gotas eran potables. No tenía los materiales apropiados, pero tenía que intentarlo. Arranqué un pedazo de tela de mi camisa. Ya estaba hecha jirones de todas formas, y la extendí sobre un hueco poco profundo que tallé en la madera. Luego salpiqué agua del lago sobre la tela y esperé. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. El sol calentó la tela, pero no pasó nada. Nada excepto que la sed empeoró. Ver el agua, estar tan cerca de ella, era una tortura refinada. Finalmente, a media tarde, noté pequeñas gotas formándose en la parte inferior de la tela. Gotas minúsculas, apenas visibles. Puse la boca directamente debajo y esperé. Una gota cayó en mi lengua, luego otra. El sabor seguía siendo malo, todavía con trazas de sedimento y sal, pero era menos intenso que beber directamente del lago. Pasé 2 horas en esa posición absurda, con el cuello doblado, recolectando gotas individuales. Tal vez obtuve el equivalente a 2 cucharadas de agua. Pero esas 2 cucharadas fueron la diferencia entre la vida y la muerte. El pez que había encontrado el día anterior comenzaba a pudrirse bajo el sol. El olor era nauseabundo, pero no podía desecharlo. Era mi única fuente de alimento. Corté las partes que parecían menos descompuestas y las comí rápidamente, sin pensar, tragando antes de que el sabor pudiera registrarse completamente. Mi estómago se rebeló, enviando oleadas de náusea, pero mantuve la comida dentro. Tenía que hacerlo. Cada caloría era preciosa. Fue esa tarde cuando vi el avión por primera vez. Un destello metálico en el cielo azul, volando alto, dejando una estela blanca detrás. Mi corazón se aceleró hasta casi estallar. Grité. Agité los brazos frenéticamente a pesar del dolor que me atravesaba las costillas rotas. Arranqué mi camisa y la ondeé como una bandera. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Mi voz era un graznido, apenas audible incluso para mí mismo, pero grité hasta que la garganta sangró. El avión siguió su curso recto, indiferente, y desapareció más allá del horizonte en cuestión de minutos. El aplastamiento que sentí fue peor que cualquier dolor físico. Habían estado tan cerca. Alguien, un piloto, pasajeros, había estado a apenas unos kilómetros de distancia, y no me habían visto. Yo era invisible, una mota insignificante en la inmensidad del lago. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no por tristeza sino por furia. Rabia ciega contra el avión, contra el lago, contra el tornado que me había puesto en esta situación. Golpeé la madera con el puño hasta que los nudillos sangraron. Grité obscenidades al cielo vacío. Y cuando la rabia finalmente se agotó, me quedé temblando, vacío, más perdido que nunca. La noche del 4.º día fue cuando Marta vino a visitarme.
no como recuerdo ni como alucinación borrosa. Ella estaba allí, sentada en el borde del fragmento de madera, con su vestido floreado que yo tanto amaba. Me sonreía con esa expresión paciente que ponía cuando yo llegaba tarde a cenar o cuando olvidaba alguna fecha importante. «Thomas», dijo, y su voz era exactamente como la recordaba, suave y musical. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?» Le expliqué todo. El tornado, mis piernas, la deriva interminable. Ella escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se inclinó y puso una mano sobre mi frente. Su tacto era frío, reconfortante. «Tienes que volver a casa», dijo. «Los niños te necesitan. Yo te necesito». Quise responder, decirle que estaba intentando, que haría cualquier cosa por volver, pero cuando abrí la boca, ella desapareció. Simplemente se desvaneció como humo, dejándome solo en la oscuridad otra vez. Supe entonces que me estaba muriendo. Las alucinaciones eran demasiado vívidas, demasiado reales. Mi cerebro, privado de agua y oxígeno adecuado, estaba creando fantasías para consolarme en mis últimas horas. Pero había una parte de mí, una parte pequeña y obstinada, que se negaba a aceptar ese diagnóstico. Tal vez estaba muriendo. Probablemente estaba muriendo. Pero no esta noche. No mientras pudiera aferrarme a esta madera, no mientras pudiera ver las estrellas sobre mí, no mientras mi corazón siguiera latiendo en mi pecho. El quinto amanecer me trajo un regalo inesperado. Lluvia. No una tormenta violenta como la que había seguido al tornado, sino una llovizna suave y constante que comenzó justo después del alba. Abrí la boca hacia el cielo y dejé que las gotas cayeran directamente sobre mi lengua. El sabor era celestial, puro, limpio, frío. Tragué y tragué hasta que el estómago se hinchó. Luego usé toda la tela que pude arrancar de mis ropas para empaparla y escurrirla en mi boca. Durante 2 horas, esa lluvia bendita cayó, y yo bebí como si fuera el último agua que vería jamás. Cuando la lluvia finalmente cesó, me sentí renovado, no curado. Las piernas seguían destrozadas, la infección seguía avanzando, pero mentalmente más alerta, más presente. Y fue entonces, mientras el sol volvía a asomarse entre las nubes dispersándose, cuando vi algo que cambió todo. En la distancia, apenas visible en el horizonte neblinoso, había una línea oscura, demasiado recta para ser una ilusión óptica, demasiado sólida para ser niebla, tierra. Después de días a la deriva, finalmente había visto la orilla. La línea oscura en el horizonte se convirtió en mi única razón para existir. Todos los demás pensamientos, el dolor, la sed que la lluvia solo había aliviado temporalmente, el hedor de mi propia pierna pudriéndose, quedaron relegados a un segundo plano. Tierra, salvación, hogar. Calculé la distancia con ojos entrenados por años de navegar estas aguas. Tal vez 3 kilómetros, quizás 4. En circunstancias normales, habría sido un paseo. Pero yo no tenía piernas funcionales, ni remos apropiados, ni la fuerza que había tenido 5 días atrás. Lo que tenía era voluntad, y resultó que la voluntad, cuando es absoluta, puede mover incluso cuerpos destrozados. Comencé a remar usando mis manos como paletas. Cada brazada enviaba oleadas de agonía a través de mis hombros, ya castigados por días de exposición y esfuerzo. La piel de las palmas se despellejó rápidamente, dejando carne viva que ardía con cada contacto con el agua. Pero no me detuve. Remé durante 1 hora. Descansé 5 minutos. Luego remé otra hora. El sol subió en el cielo, convirtiéndose nuevamente en mi torturador. Las ampollas en mi espalda y cuello se abrieron, derramando fluido que se mezclaba con el sudor. Mi visión se volvía borrosa periódicamente, obligándome a parpadear violentamente para aclararla. La orilla no parecía acercarse. Remaba y remaba, y la línea oscura permanecía exactamente igual de distante. La desesperación comenzó a filtrarse en mi determinación.
¿Y si las corrientes me estaban alejando tan rápido como yo remaba hacia adelante? ¿Y si esta era otra cruel ilusión, como la barca fantasma que había visto días atrás? Sacudí la cabeza, negándome a creer esas posibilidades. Tenía que ser real. Tenía que serlo, porque si no lo era, entonces todo este sufrimiento no había servido para nada. A media tarde algo cambió. Noté que los objetos flotantes a mi alrededor, ramas, pedazos de escombros, se movían en una dirección consistente. Había encontrado una corriente que fluía hacia la orilla. Dejé de remar por un momento, permitiéndome flotar, observando. Sí, definitivamente me estaba moviendo en la dirección correcta. La corriente era débil, pero constante. Si podía combinar su fuerza con mis propios esfuerzos, tal vez, solo tal vez, tenía una posibilidad real. Remé con renovado vigor, ignorando el dolor, ignorando el agotamiento que amenazaba con aplastarme. La orilla estaba más cerca ahora. Podía distinguir detalles. Árboles individuales, una playa de grava, lo que parecía ser los restos de un embarcadero destruido por el tornado. 2 kilómetros. Luego 1. La adrenalina inundaba mi sistema, dándome fuerza que no sabía que aún poseía. Estaba tan cerca, tan increíblemente cerca. Fue entonces cuando el fragmento de madera comenzó a desintegrarse. El agua había estado ablandando las fibras durante días, y el peso constante de mi cuerpo había creado grietas que ahora se expandían rápidamente. Escuché el crujido, un sonido húmedo y enfermizo, y sentí como la madera cedía bajo mí. Parte del borde se desprendió y cayó al lago, luego otra sección. Mi refugio, la única cosa que me había mantenido a flote durante casi una semana, se estaba desmoronando. Y yo estaba todavía a 800 metros de la orilla. No tuve tiempo para el pánico. Actué por puro instinto. Agarré el pedazo más grande que quedaba, apenas suficiente para mantener mi torso fuera del agua, y comencé a patalear con mi única pierna que respondía mínimamente. La pierna derecha, aunque rota, todavía tenía algo de movilidad. Cada patada era una agonía indescriptible. El hueso fracturado raspaba contra músculo y tendón, enviando punzadas eléctricas de dolor hasta mi columna. Pero pateé, y seguí pateando. El mundo se redujo a ese único movimiento. Patada, pausa, patada. Perdí la noción del tiempo nuevamente. Solo existía el esfuerzo, el dolor y la orilla que lentamente, tan dolorosamente lento, se acercaba. 500 metros. 400. Podía ver detalles ahora que me hacían querer llorar. Una cabaña medio destruida entre los árboles. Un camino de tierra que serpenteaba colina arriba. Señales de civilización. Señales de que había un mundo más allá de este infierno acuático que me había engullido. A 300 metros de la orilla, mi cuerpo se rindió. Los músculos simplemente dejaron de responder. La pierna que había estado pateando se volvió completamente inerte. Los brazos colgaban sin fuerza a los costados. Me quedé flotando, sostenido apenas por el pequeño trozo de madera, siendo llevado por la corriente débil. Pero ya no luchaba. No podía. Había gastado cada joule de energía, había quemado cada reserva que mi cuerpo poseía. Solo podía flotar y esperar que la corriente fuera suficiente. Fue entonces cuando lo escuché. Un motor. No el rumor distante de un avión, sino el sonido cercano, inconfundible, de un motor fuera de borda. Giré la cabeza con dificultad y vi la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Una pequeña embarcación de pesca acercándose desde el sur, siguiendo la línea de la costa. 2 hombres a bordo, uno manejando el timón, el otro de pie en la proa con binoculares. Traté de gritar, pero solo salió un graznido patético. Intenté agitar los brazos, pero apenas se movieron. No importaba. La barca giró en mi dirección. Me habían visto. Los minutos siguientes fueron un borrón de voces urgentes, manos ásperas pero gentiles levantándome del agua, mantas siendo envueltas alrededor de mi cuerpo tembloroso. Uno de los hombres, un tipo mayor con barba gris,
Miró mis piernas y su rostro palideció. «Dios misericordioso», susurró. El otro, más joven, ya estaba acelerando el motor, dirigiendo la barca hacia la orilla con toda la velocidad que podía. Me hablaban, hacían preguntas, pero no podía procesar las palabras. Solo miraba el cielo azul sobre mí, sintiendo el sol en mi cara, sabiendo que había terminado. Había sobrevivido. Cuando la barca tocó la orilla, había más gente esperando. Alguien había visto la emergencia y había corrido a buscar ayuda. Voces se superponían, manos me levantaban, me colocaban en algo suave, una camilla improvisada hecha de lonas. Alguien mencionó el hospital del condado, a 40 kilómetros de distancia. Alguien más gritó sobre llamar a un doctor, y entonces, finalmente, después de días de luchar por mantenerme consciente, permití que la oscuridad me reclamara. Cerré los ojos sabiendo que cuando volviera a abrirlos, si volvía a abrirlos, estaría a salvo. Desperté 3 días después en una cama de hospital. Marta estaba sentada junto a mí, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me tomó la mano, la que no estaba conectada a tubos intravenosos, y sonrió a través de las lágrimas. «Volviste», susurró. Los doctores me dijeron la verdad sin adornos. Habían amputado mi pierna izquierda por debajo de la rodilla. La gangrena había avanzado demasiado. La derecha la salvaron con 3 cirugías y varillas de metal. Pasé 4 meses en rehabilitación, aprendiendo a caminar de nuevo con una prótesis de madera y correas de cuero. Nunca más pesqué en el lago Eufaula. No podía siquiera mirarlo sin que las manos comenzaran a temblar. Han pasado años desde aquellos 9 días. Mis nietos me piden que cuente la historia del tornado, y yo les hablo de valentía y supervivencia, pero omito las partes más oscuras, las alucinaciones, el momento en que casi me rendí, el sabor del pez podrido. Algunas cosas son demasiado pesadas para que las carguen los jóvenes. Lo que sí les digo es esto: el espíritu humano es más resistente de lo que creemos. Podemos soportar lo insoportable. Podemos sobrevivir cuando la lógica dice que deberíamos morir. Cada amanecer desde entonces ha sido un regalo. Cada paso que doy con esta pierna de madera es una victoria sobre aquel lago que intentó tragarme. Sobreviví a lo imposible. Y si yo pude hacerlo, flotando solo en la oscuridad con los huesos rotos y la esperanza casi muerta, entonces cualquiera puede sobrevivir a su propia tormenta. Solo tienes que negarte a soltar la madera. Solo tienes que seguir respirando, un segundo más, luego otro, hasta que finalmente, milagrosamente, veas la orilla.